¿Qué tal amigos? Qué gusto estar con ustedes. Algunos días cumpliendo, no una disposición, cumpliendo una obligación, haciendo conciencia de eso. Yo creo que debemos ser justos para muchísimos ecuatorianos y bueno, incluyámonos, muchísimos ecuatorianos que hemos cumplido con absoluta prolijidad, sin exasperarnos, sin a lo mejor buscar justificaciones para la posibilidad de que hubiesen habido otras opciones. No había otra opción. De suerte que cuidándonos, cuidándonos. Es que debo salir solo a hacer un tema más o menos urgente aquí a la vuelta de la esquina. No. Quién sabe que muchos hemos logrado convencernos de que salir al patio o la casa a lo mejor también hay que restringirlo. Estar en la casa, estar en los varios ambientes, que escuchar música, que algún amante de la lectura lea, que alguien que quiera escribir escriba. Tenemos varias opciones. Y por supuesto, lo que también tenemos, y hablo por mí, por supuesto, cada quien tiene la opción de hablar por cada quien. Estamos convencidos que saldremos. Yo no voy a usar el término saldremos airosos, saldremos triunfadores. No, saldremos con nuevos hábitos, estoy seguro. Saldremos con una actitud marcada por una predisposición como para ser solidarios, sí. Saldremos entendidos de mejor manera cuáles son los retos de la sociedad en el futuro. Porque nos hemos puesto a pensar, amigas y amigos, si es la primera vez que al mundo le ocurre esto. No, no es la primera vez. Lo que ocurre es que en el pasado, en el siglo XX, a inicios del siglo XX, con la fiebre española llamada así, en las épocas de las pestes, tal vez en el siglo XIX, no teníamos opción de comunicarnos, o mejor dicho, de enterarnos. Era tan lejano el mundo que era un imposible, pues. Si nos llegaba una noticia a través de la gente que usaba un medio de transporte como un barco de continente a continente. Yo quiero, yo quiero hacer énfasis en algo que publicaba hace algunos días y que por supuesto por historia lo conocíamos. Y en esa historia lugareña, si cabe el término, conocíamos eventos del Ecuador, la batalla del Pichincha, el 9 de octubre, el primer grito de la independencia, la masacre del 2 de agosto de 1810, etcétera, el terremoto de Ambato, para hablar del Ecuador. El diario El Comercio publicaba hace pocas horas una nota relacionada con la fiebre española. El presidente Vaquerizo Moreno tenía como ministro del Interior y Sanidad, ese era el, la- el nombre de la cartera de Estado. Así se la conocía. Cuando llegan noticias, qué sé yo, por telégrafo, me refiero al medio de comunicación, al Ecuador de la fiebre española. Lo primero que se le ocurre al ministro, al presidente Vaquerizo Moreno es llamar a su ministro del Interior y de Sanidad.
para pedirle un tema puntual y práctico. Señor ministro, Manuel, si no me equivoco, Manuel Ayora, le pido por favor que visite a su hermano, el decano de la Facultad de Medicina de la época, el doctor Isidro Ayora Cueva. Y le dice, por favor, pídale que nos defina un manual de prevención sanitaria. ¿Cómo protegernos de esta gripe? Por supuesto, luego de algunos años, ciudadano ecuatoriano, lojano, gonzarameño, quien fuera primero ministro de Previsión Social y luego presidente de la República, Isidro Ayora, como decano de la facultad, establece un manual con unos protocolos, unos códigos a cumplirse, que tuvo realmente, cabrá decir, éxito. Yo creo que sí. Para la época, por supuesto. Entonces, estos temas habían sido ya en el país conocidos, que vinieron de los protocolos de Europa, cuando ejercía la presidencia eh, el presidente Leonidas Plaza. Mire usted, pero como son temas de salud, de sanidad, de prevención, de curación, no tienen ni color ni sabor, menos ideología, pues no. Tienen ciencia, tienen condición humana de quienes implementan las políticas. ¿Por qué pongo este antecedente? Porque estoy seguro de que nuestros funcionarios públicos de salud pública no dudaron, no dudaron en verse algo así como un espejo lo que ocurrió en otros países que tuvieron éxito, a lo mejor no éxito en el manejo mismo, éxito en el tiempo, pero, pero a estas alturas haríamos mal decir por qué no lo hicieron antes. Eso solo algunos, y voy a usar uno que otro nomás adjetivo, porque no estamos en este momento para enfrentar a algunos bandidos que de por sí ya están enfrentados a la sociedad. Solo en esos cerebros, en esos espacios, voy a hablar desde el punto de vista óseo, en esa cavidad que hay pocas neuronas pueden decir, si estuviese encargado de este tema el que se llevó la plata del terremoto o el que diseñó la estructura para robarse la plata del terremoto, por favor, tengan un poquito de humanidad. ¿Cómo se les puede ocurrir este instante hacer ejercicios comparativos? No, pues, si yo era el presidente en 1941, no habríamos perdido territorio. Sí, esas chifladuras todavía existen. Pero volvamos al tema. Yo creo que han habido en estos días incluso entre nosotros, en los de buena ley, han habido excesos en cuanto a comunicar, en cuanto a informar, en cuanto a advertir lo que está pasando. Han habido, vuelvo y repito, excesos que han sido reconocidos y que por supuesto debemos entenderlos. Es probable que lo que voy a decir moleste a muchos, incomode, pero creo que es el momento de informar. Creo que es a ver, un noticiero no es otra cosa que un informativo. Por supuesto, con sus espacios de opinión. Las personas que quieran hacer opinión y que puedan, y hay gente que debe hacer opinión, deberían tener toda la libertad del mundo para hacerlo.
¿A qué me quiero referir? Que el espacio de información que está en los medios y de información oficial sea eso y nada más que eso, informar. Este es el avance, estos son los protocolos, estas son las disposiciones, estas son incluso, hay mucha gente que ha hablado de ciertos elementos curativos que pueden ser interesantes, que la gente, que los funcionarios expliquen. Por esta calle hay cómo circular, por esta no hay cómo circular. En definitiva, todo este tipo de cosas. Eh, este instante, la crítica encasillada en la columna editorial, en los medios, debería contar con una reflexión especial. Por el momento, eh, a alguien se le ocurre hacer una opinión mientras lee una noticia en un informativo, mientras está informando. Creo que debe ser lo más prudente, si se quiere. Qué importante sería la opción en redes sociales de compartir, de retuitear, pero con reflexión. Hay gente que retuitea un tema y luego de unos 2 minutos pone un retweet a un tema totalmente contradictorio. ¿Se dan cuenta lo que eso significa, estimadas amigas y amigos? Esto es inimaginable, pero ocurre, pero ocurre. Eh, los temas comparativos con otros países pueden ser sanos desde el punto de vista de en pro de. Los temas comparativos como para decir, mire, a los vecinos les está pasando tal cosa. No, 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 no. Los vecinos del otro lado han vivido tal circunstancia. No, pues, mal de muchos. Yo creo que hemos aprendido mucho. Yo creo que seguramente somos más humanos. Yo creo que seguramente vamos a ser más solidarios. Hay un capítulo, hay un capítulo que conmueve. Lo dije en el programa anterior, lo reitero. He visto a funcionarios del gobierno, y hemos visto todos, o muchos funcionarios del gobierno, eh, hacer noticia. Quiero ser objetivo en lo que voy a decir y en los términos que voy a usar y en las premisas que pongo. Hacer noticia, en el sentido de que se está haciendo o se está llegando a la gente que no tiene recursos del día a día. El señor que tiene el kiosco en el Parque Central de Loja o en el Parque Bolívar o el betunero de San Francisco o el betunero de San Sebastián o el ciudadano que tiene su cajón o sus herramientas para este oficio en el Parque de las Iguanas en Guayaquil o en el Parque Central en La Tacunga, sí, o en la ciudad de Cuenca, eh, en la Avenida Gran Colombia, ¿no? Y así, en cualquier parte del país. Ese ciudadano, ese ciudadano es aquel que seguramente vive momentos más difíciles. Porque estar en casa, tener algo que hacer, ya hablaba de oír música, de tocar guitarra, de ver cómo un niño toca piano, ver cómo otro intenta cantar, yo lo he vivido. Sí, es llevadero. Y llegar con un ventilador
a la prosperina. Para una persona que vive en una casa de una construcción, ¿cómo le puedo llamar? Emergente, y tiene techo de zinc, un ventilador le puede ser útil, porque no puede salir, pues, porque no puede salir. Yo lo que quisiera, más allá de las noticias a las que me he recibido, que el ministro de, cómo es lo que se denomina hoy esta cartera? Inclusión, debería decirnos a cuántos ha incluido. No la canastilla, esa es una fotografía importante, pero ¿cuántos? ¿O cuál es la lista de los que se han incrementado el martes luego del lunes en cuanto a llegar a ellos? Eso es importante. Yo me permití poner en mi cuenta de Twitter una nota que decía más o menos lo siguiente. Me permití. Una que otra consulta hice con expertos. ¿Cuántos ecuatorianos son los que están por debajo de un consumo de luz, de energía eléctrica, equivalente al uso de 1, 2, 3, 4, 5, 6 focos en una habitación o en una casa, en un departamento, a un promedio de unas 8, 9, 10 horas diarias? ¿Será el 30% de los ecuatorianos? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Será el 25%. Me permití, por supuesto, con todo respeto, porque este es el momento en que hay que ceder la iniciativa. Uno puede contribuir con una iniciativa. Hay que seguir las buenas iniciativas y las iniciativas oficiales. Es decir, que aquellos ciudadanos que consumen el resultado del uso de 10 focos por día, se entenderá pues que es desde 6 de la tarde hasta 1 de la mañana, porque de 1 a 5 de la mañana es otro target. Entonces, esos ciudadanos que no paguen el servicio de luz eléctrica. Igual, aquellos que consumen un equivalente a tantos litros por segundo de agua potable, que no paguen los meses. Viendo desde marzo hasta cuando volvamos más o menos a momentos en que se normalice la actividad. Yo creo que incluso eso se compensa con aquellos edificios públicos y privados que durante el día y la noche, porque usan en aire acondicionado, usan en cafeteras, usan en computadoras, usan en radios, usan en hornos microondas para calentar alimentos. Ahí hay un ahorro importantísimo. Yo escuché a la ministra del Interior que decía, pueden haber problemas de agua potable porque la gente está gastando más en la casa. Creo que ese es uno de los errores terribles. Pueden haber problemas de luz porque la gente está consumiendo más luz en su casa. Sí, pues en las oficinas públicas, en las fábricas, se consume luz, pero infinitamente más que lo que consume una persona en su casa, porque primero le cuesta, pues. Porque primero le cuesta, pues. Entonces, esos ciudadanos de bajo consumo no pagan servicios. Marzo, obviamente, abril, primero los 2 meses. Primero los 2 meses. Ese sería un subsidio directo. Más o menos como aquel que usa un bus y el chofer le cobra un pasaje. Ese chofer debería cobrar un pasaje que subsidie, ese conductor, perdón, lo digo con respeto, un pasaje que subsidie al usuario,
al usuario, aquellos que viven en los sectores periféricos, etcétera, ¿no? Ese ciudadano tiene un subsidio directo, pero no puede tener subsidio el que tiene un vehículo de alta gama que gasta 20 galones de gasolina por semana. No puede tener, no debe tener. Menos debe tener subsidio un contrabandista. Esa es una ratería, eso es imperdonable. A propósito, a propósito, se los escucha pues a los dirigentes sindicales este momento respecto de varios temas que ellos están acostumbrados a proponer. Por ahí lo escuché al señor Tatamuez hablar de la deuda externa. Por favor, ¿con qué derecho? Pues ¿con qué alternativa? El Ecuador no tiene fábrica de billetes. El Ecuador tiene que exportar para traer dólares, para repartirlos en sueldos. Aquí no hacemos billetes. Ya los que hicieron a la economía la destruyeron, al punto de haber llegado al año 1999. Que no me van a decir que la crisis del 99 fue un problema del 99 o del 98. No. Sí, ahí fue el detonante ya. Pero tenemos desde la época, desde los 70, cuando nos convertimos en, entre comillas, país petrolero, que algún dirigente político dijo, el país vende petróleo, tiene que generar empleos, tiene que hacer oficinas más grandes, para que vayan más funcionarios públicos. Sí, estimadas amigas. Así que ese subsidio directo, aquellos que consumen menos de un número de kilovatios hora equivalente a un número de focos por casa, no pagan. No es que no les cobramos hoy, les vamos a porratear un año. No, que no paguen, porque no tiene incidencia en la economía ni en la liquidez de las empresas públicas. Por supuesto. Eh, hay varias acciones de ciudadanos generosos, de gente de buena intención. Vi al exalcalde Roque Sevilla hablar de un grupo empresarial que van a hacer incluso un propio directorio para manejar temas de insumos hospitalarios y de prevención para los médicos, que me pareció muy generoso, con perfil bajo. El perfil bajo no es otra cosa equivalente a eso de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Porque solo a ese ciudadano que estuvo de paso en la desgracia pública de la década anterior se le ocurría salir a encarar lo que hacía por la gente. Que conste que te estoy haciendo. Bueno, yo quiero realmente presentarles mi más profundo respeto y mi consideración y aprecio a los ecuatorianos, a todos. A propósito de una pequeña controversia que se dio y que tiene que sanarse, porque también es un momento de sanar los malos momentos. Desde temprana edad escuché eso de Guayaquil por Guayaquil y Guayaquil por la patria. Yo creo que es el momento de la patria por Guayaquil. Tenemos que ser profundamente solidarios con ese, esa diferencia en cuanto a casos, a muertos, gente que ha perdido la vida, que ha ocurrido en la ciudad de Guayaquil. No hay que llamarles la atención. Tenemos que ser solidarios. Así tiene que ser la vida. De repente los seres humanos, a propósito de la desinformación, están usando números que no existen, fotografías de catástrofe de otras partes, y han podido comprobar las fotografías. Comenzaron a hablar de que en Guayaquil están construyendo fosas comunes y sacaron una retroexcavadora haciendo, haciendo una fosa. Eso es terrible. Mejor reflexionemos en algo que la Madre Teresa decía.
El hombre no pide nacer, nace, crece, se reproduce y muere. El hombre no pide nacer. Cuando digo el hombre me refiero a la especie, no me estoy refiriendo en términos de género, ni mucho menos. No, no, yo quiero pedir comprensión sobre estos temas. No pide nacer, no sabe vivir, claro, claro que nuestros hábitos, nuestra forma de ser, de repente como que nos ponen ese papel. Y no quiere morir. Reflexionemos sobre esto. Aspiro que, sin que sea esto una expresión desesperada, aspiro que el próximo programa lo hagamos en el estudio. Si no es así, lo volveremos a hacer desde donde tengamos que hacerlo. Creo que todavía está plenamente vigente eso de no salgas de la casa, no salgas. Hoy me quedo en casa. Yo creo que falta poco. Qué gusto de saludarlos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos ustedes.